Después de 27 años de pontificado de Juan Pablo II, el 27 de abril del 2005, el Colegio Cardenalicio elige a un nuevo purpurado como el sucesor de Pedro, número 265. Queridísimos hermanos y hermanas, habemus papam. Dominum Josephum Cardinalem Ratzinger. A partir de ese momento, el cardenal Joseph Ratzinger será conocido como Benedicto XVI. Dios, que es el único que puede sacar bien del mal, primero nos envió al Papa venido de lejos que sufrió la persecución comunista, y después un Papa alemán que vivió la dictadura del Tercer Reich. El nuevo sucesor de la sede pontificia escoge ese nombre para rendir homenaje a un gran promotor de la paz y la concordia, Benedicto XV, el pontífice de la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿de dónde se origina que sea tan popular en los hombres de iglesia el nombre de Benedicto y que 16 pontífices hayan querido tomar este nombre? En el siglo VI, un joven apuesto y inteligente se ve confrontado por la vida hedonista y disoluta de la gran capital y por otro por los anhelos del hombre interior que busca una vida de perfección. Así se retira a la palestra de la soledad, donde pueda, a través de la ascesis y la disciplina, vencer las tendencias de la carne y soltar las amarras del espíritu que buscan las cosas de arriba. Así comienza la historia de uno de los hombres más ilustres del siglo VI, que con su vida santa cambió el rostro de Europa y ha dado más hombres que han llevado el timón de la barca de Pedro que ninguna otra congregación. Desde esta hermosa abadía benedictina en el sur de California comenzaremos este apasionante recorrido de la vida de San Benito de Nursia. Se ha dicho que Benito estaba lleno del espíritu de todos los santos, del espíritu de Moisés, que hizo salir agua de la roca, del espíritu de Eliseo, el profeta que sacó el hacha del agua, del espíritu de Pedro, al caminar sobre las aguas, del espíritu de Elías, al que obedecían los cuervos, del espíritu de David, en el dolor por la muerte de su enemigo, del espíritu de Isaías, que profetizaba eventos venideros. ¿Qué hace a San Benito un fundador tan especial?
A finales del siglo IV, inicios del siglo V, el Imperio Romano estaba muy debilitado. Hordas de invasores acechaban por todas sus fronteras. Llegaban a las ciudades y como langostas destruían todo. La gente huía de las ciudades a los valles, a los campos. Por así decir, la civilización grecorromana estaba totalmente destruida. Fue en aquel momento cuando mentes clarividentes intuyeron su misión espiritualizadora: infundir en aquella civilización que se caía el espíritu del Evangelio. Mentes como San Ambrosio, San Agustín, San Benito se dedicaron a su misión que la providencia les inspiraba, es decir, forjar el tercer hombre, la tercera raza, ni bárbaros ni romanos, sino cristianos embebidos en el Evangelio. Esa es la historia que vamos a ver ahora, la historia de esos genios, de esos santos que cambiaron el mundo y crearon la civilización cristiana. Nuestro personaje nació en el año 480 en Nurcia, pequeña ciudad ubicada al noreste de Roma. De familia acomodada, Benito o Benedetto, nombre que quiere decir bendito, pertenecía a la aristocracia cristiana. Este niño bendito de Dios vino al mundo en una época que parecía maldita. Los bárbaros habían invadido Europa, las ciudades eran saqueadas, los campos desolados, hambre, miseria y caos dominaban la escena del continente. Nos encontramos en la abadía de Monte Olivetti Maggiore, una de las abadías más famosas de los monjes benedictinos, porque en ella se encuentran los frescos maravillosos pintados hacia 1490 de la vida de San Benito. No es una historia de San Benito, sino es la geografía, es decir, los hechos sobresalientes, maravillosos, sus milagros, sus encuentros con el demonio, sus dificultades, y eso es lo que vamos a ver en esta abadía. Acompáñenos. Los padres de Benito querían hacer de él un letrado, alguien importante, y por ello deciden enviarlo a Roma a estudiar. Como en aquel entonces no existían pensiones o casas de estudiantes, ellos deciden que acompañe a Benito su vieja nodriza, que se ocuparía de sus comidas y de la limpieza de su ropa. Entonces, Benito, joven, llega a Roma a estudiar para prepararse, pero pronto se da cuenta de que Roma no es el lugar que le va a ayudar a su vida espiritual, porque la vida de los estudiantes de aquel tiempo, como los de hoy, era una vida muy mundana. Así que decide abandonar Roma y los estudios para retirarse. Se cuenta que el primer milagro obtenido por las oraciones de Benito fue un milagro de caridad para consolar a su nodriza, porque un día encontró a la nodriza Cirila bañada en lágrimas. Se le había caído al suelo un cedazo de barro que había pedido prestado a una vecina para cernir el trigo y se había quebrado en 1000 pedazos. ¿Qué me va a decir la dueña?, gemía la pobre mujer. Se me ha roto el cedazo. ¿Cómo voy a reponerlo? Compadeciéndose de ella, Benito la consoló lo mejor que pudo. Y la tradición nos cuenta que mientras iba juntando los pedazos, rezaba con tal fervor que he aquí que los pedazos se pegaron unos a otros y el cedazo quedó milagrosamente reparado. Y fue tan famoso el milagro que lo colgaron después ahí en una iglesia y mucha gente venía a ver a Benito porque corrió la fama de que era un gran hombre, un gran santo. Y Benito entonces toma la decisión de abandonar aquel lugar solitario ya para irse a un lugar donde la gente no pudiera llegar a él, a una caverna. Vean ustedes la belleza con la que el pintor describe la escena. Se ve el pueblo, el lugar remoto que abandona ya Benito, ya sin su nana,
va por el campo, se encuentra con los pastores y finalmente tiene el encuentro con el monje romano, que le pregunta: ¿dónde vas? Y dice: quiero dedicarme totalmente a Dios, dejar el mundo y a la oración. Y entonces le dice este monje: si es así, despréndete de tus vestiduras y viste la vestidura de la consagración. Y es cuando le pone el hábito blanco que desde entonces llevan los benedictinos. Para no llamar la atención, Román prometió guardar el secreto de Benito en esos lugares. Román sería su guía espiritual y se encargaría de procurarle la comida de cada día. Habiendo recibido el hábito religioso, Benito se va feliz a tomar posesión de su gruta cerca de Subiaco. Ahí vivirá 3 años, llevando una vida de ermitaño, olvidado del mundo y de sí mismo. Y el monje romano ocasionalmente de su misma comida le llevaba de comer. Ahí se ve que le está bajando la comida con una campanita para que el monje supiera cuando llegaba la comida. Y el demonio, que siempre está ahí trabajando, se ve allá a la izquierda con una piedra en la mano, rompe la campanita de barro porque le molestaba, por un lado, la caridad que mostraba el monje y la santidad de San Benito, que sabía que iba a tener consecuencias y le iba a robar muchas almas que este santo iba a llevar al cielo. Y aquí es donde comienza la historia de una batalla franca y abierta entre ese hombre de Dios y el diablo. Luchas y derrotas que han dado mucho de la fama al santo. La vida de los santos es una lucha contra el demonio, el mundo y la carne. La historia de Benito está relacionada con esta batalla. Primero contra el mundo, cuando deja la ciudad de Roma y se retira. Después contra el demonio, cuando el relato de la piedra y otros muchos encuentros que va a tener con el diablo. Y finalmente contra la carne. Quizá en su juventud había visto a una mujer que le había agradado, y el demonio se vale de aquella imagen para poner unas tentaciones tan fuertes a Benito, que había decidido abandonar la vida religiosa, la vida de consagración. Ya va saliendo, va dejando aquella vida propiamente, se había retirado. Cuando va por el camino, Dios le inspira y ve unas ortigas y se quita su manto y se tira sobre las ortigas. Cuenta Benito que después de haberse tirado sobre las ortigas, desde aquel momento jamás volvió a sentir las pasiones de la carne, porque había vencido también a ese tentador. En la siguiente escena vemos cómo aquel monje pues ayunaba, se la pasaba en ayuno y oración. Entonces se estaba acercando ya el día de la Pascua y un sacerdote estaba ya preparando su banquete, su comida, y se le aparece Dios y le dice: mira, tú estás aquí comiendo como rey y mi siervo Benito se está muriendo de hambre. Y es cuando el sacerdote le lleva de comer al monje inspirado por Dios.